Vamos a orar juntos. Dios santo y misericordioso que nos amas, tú planeaste este fin del mundo y tú nos llamaste primero entre todas las personas del mundo y nos hiciste servirte a ti y nos hiciste estar en la iglesia donde podemos aprender de ti gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, te damos gracias. En este tiempo, redimidos, nosotros los redimidos por tu sangre preciosa, estamos alabándote a ti y aprendiendo tu palabra. Te damos gracias por permitirnos este tiempo. Te pedimos que cuides a cada uno de los que están aquí y que les permitas tu gracia. Te pedimos que nos llenes de tu gracia y tu palabra. Este mundo cada vez se está empeorando. Por lo tanto, si tú no nos ayudas, es posible que no caigamos en la tentación. Por lo tanto, te pedimos que nos sustentes para que el diablo de este mundo no nos haga caer. Te pedimos que estés en cada iglesia de todo el mundo. Permite para que el Evangelio sea predicado en todas las partes del mundo. Permíteles tu ayuda y tu palabra a los hermanos que están predicando el Evangelio. Te pedimos por los hermanos que no pudieron participar el día de hoy. Permíteles tu gracia a los hermanos que están en situaciones difíciles. Gracias por permitirnos su palabra necesaria y por hacernos comprender tu palabra. Te pedimos ayuda para que la palabra necesaria para cada persona sea sembrada en cada uno de nosotros y que la palabra no sea olvidada de inmediato, sino que sea sembrada para que podamos glorificarte a ti. Te pedimos que el Espíritu Santo esté guiando este tiempo también. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a buscar Salmos, capítulo 88. Salmos, capítulo 88, versículo 1 al último versículo. Vamos a leerlos intercaladamente. Salmos 88, versículo del 1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido
con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el abandono. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra de olvido. Mas yo a ti te he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. El coro de la iglesia va a dar un cántico especial. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Se los leo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pienso que hemos cosechado todas las almas durante este año. Algún día el tiempo de la era, o sea, la época de la gracia va a terminar. El Evangelio de Jesucristo fue predicado en todo el mundo y Jesús va a cosechar a los granos y quemar las pajas. Jesucristo que murió como un grano, el Evangelio de Jesucristo fue predicado y va a cosechar a todas las almas, a sus hijos, y va, como la palabra que dice, que va a cosechar a los granos y los va a guardar en su almacén y las pajas las va a quemar. Los granos se refieren a los cristianos salvos y las pajas tienen la forma, pero no, adentro no tienen granos. Por lo tanto, se refieren a las personas no salvas. Ante Dios, las personas que no han renacido, no son granos verdaderos. Y también dice que los granos van a entrar en el reino de Dios. La Biblia dice que el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Es algo muy maravilloso que nosotros hemos sido salvos a través de la palabra. Como dice Hebreos 2:3, la salvación tan grande, la salvación que hemos recibido es algo muy, muy grande. Hemos recibido un regalo, pero hay mucha gente que no conoce o no sabe muy bien del valor de este regalo. Todavía no sabemos el gran valor de ese regalo, aunque aprendemos la palabra. Vamos comprendiendo más y más del precio tan grande de este regalo. Y aprendiendo de la Biblia, conoceremos cómo tenemos que llevar la vida cristiana siendo salvos. Solo por la gracia del Señor hemos recibido la salvación y después de ser salvos, nuestro motivo de la vida cristiana es el amor de Dios. Después de ser salvos, Dios nos va cambiando nuestra forma de ser y nos sustenta por su gracia. La gracia del Señor continúa. Y el Espíritu Santo que mora dentro de cada persona salva, nos renueva cada día. Y el Espíritu Santo motiva nuestra vida cristiana. El título del sermón es la posición de la persona salva, de un cristiano salvo, renacido. La posición puede variar dependiendo de la persona.
Cada persona tiene su puesto o posición. Hay personas que no lo tienen, pero hay otros que tienen una posición o un puesto muy especial, un cargo muy importante. Las personas que tienen un cargo muy importante deben saber de su cargo detalladamente. El presidente tiene su responsabilidad y su cargo muy importante y los generales también lo tienen. Los soldados como soldados, los profesores tienen su cargo como profesores. Así, según la posición de cada persona, hay cosas que se deben llevar a cabo. Pero si una persona no conoce de su cargo, va a ocurrir problemas. Hay cristianos salvos que no conocen muy bien de su cargo o de su responsabilidad, no saben cuán importante es su posición de ser salvo. Es posible que los cristianos salvos que no conocen de su cargo puedan vivir de cualquier manera. Así que les hablaré sobre la posición de un cristiano salvo y cómo es la vida cristiana de un salvo según su posición. Dios nos ayuda por su gracia y por su poder para que podamos vivir correspondiente a nuestro cargo. Después de ser salvos, tenemos que esperar o anhelar la gracia y el poder de Dios para que podamos vivir dignamente como cristianos salvos. Y Dios nos ayuda. Hay muchos cargos que se deben realizar. La Biblia dice que los que aceptan al Señor tienen el puesto de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo entró en nosotros cuando recibimos la salvación, es decir, recibimos al Señor. Por ejemplo, si una persona recibe a un visitante muy importante, en la casa va a haber mucho gozo. Si llega un visitante tan importante o de un rango muy alto, la persona que recibe al visitante se va de la casa por su trabajo, no, trata de darle algo más para acoger al visitante importante de buena manera. El significado de ser salvo es recibir al Señor. La Biblia dice que el Señor toca la puerta y los que reciben al Señor, el Señor entrará en esa persona. Al comprender la Biblia, recibimos al Señor. El Espíritu Santo está en nosotros. Comemos y bebemos junto con el Señor. Cuando nos encontramos con unos amigos muy cercanos, ¿qué hacemos? Conversamos y comemos, ¿cierto?
disfrutamos el tiempo de estar junto con los amigos. Como esto, debemos llevar una relación íntima con el Señor. Una relación, una comunión muy cercana con el Señor. La vida cristiana significa esto. Nos dio la autoridad de ser hijos de Dios. Esa autoridad es algo muy, muy grande. Les expliqué la semana pasada sobre esto, ¿cierto? Dios es el creador del universo y yo soy su hijo. Tengo una autoridad muy grande, muy especial. Los ángeles son importantes, pero no pueden ser hijos de Dios. En ninguna parte sale que Dios considera a los ángeles como sus hijos. En una iglesia, un joven se acercó a mí y me dijo, Pastor, yo comprendí algo muy, muy importante. Y le pregunté qué comprendió y respondió así. Me mostró Hebreos 1, 4 y 5. Que, que el capítulo 1, versículo 5 dice que, o sea, Dios le dijo al ángel, mi hijo eres tú. O sea, Hebreos 1:5 era una pregunta que el ángel es hijo de Dios o no. Este libro Hebreos fue escrito para los judíos. Ellos consideraban a los ángeles como unos seres muy importantes. Pero Dios, lo que quería decir Dios era que Jesucristo tenía una fama, un nombre más importante que los ángeles. Los ángeles son siervos de Dios. Por ejemplo, en una casa, la posición de un hijo y de un siervo es diferente. El ángel no puede ser hijo de Dios. Jesucristo tiene un puesto más alto que los ángeles. La Biblia dice que por un tiempo, solo por un tiempo, Jesucristo ha sido, como, o sea, ha pasado un tiempo como menor que los ángeles. Pero en realidad Jesucristo es hijo de Dios y también es igual que Dios, dejando todo su puesto igual que a Dios, se hizo menor que los ángeles y cumplió el Evangelio. Y luego de resurrección obtuvo otra vez el cargo o el puesto más importante que los ángeles. Entonces, ¿por qué Dios salvó a los hombres?
la razón por la que Jesucristo se hizo menor que los ángeles es para para hacer que los hombres tengan un puesto importante como Jesús. Entonces los salvos tenemos la misma posición que Jesús. Jesús, cuando vino al mundo por primera vez, era unigénito de Dios, pero después de ser resurrección, ya no es unigénito, sino el primer hijo. Por eso el unigénito de Dios murió para generar a muchos hijos. Por eso ahora es el primer hijo de Dios. Cuando vino por primera vez era unigénito, pero en la segunda venida del Señor será el primer hijo. En la segunda venida del Señor viene como primer hijo de Dios y todos los ángeles le adorarán. Y los salvos serán sus hijos, serán los hijos de Dios. Por eso Hebreos 1, versículo 14 dice que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, los ángeles nos servirán a los salvos. Es una verdad muy importante. Por eso Primera de Pedro dice que la salvación que recibimos la anhelan los ángeles también. Para los ángeles el unigénito de Dios no muere. El hecho de que Jesús tiene un cargo más importante que los ángeles no es para los ángeles, sino para los salvos. Jesucristo resucitó de los muertos y ahora está sentado en la diestra de Dios. Nosotros también seremos resucitados y estaremos sentados junto con el Señor. Entonces no podemos comprender muy bien la salvación, cuán grande es la salvación. Como somos seres muy preciosos, valiosos ante el Señor, nos dio esta salvación tan grande. Por eso Hebreos 2 dice que porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Dios salvó a una alma que tenía que perecer. Y para esto el Señor sufrió la aflicción. Es algo muy maravilloso, ¿cierto? La gente se olvida, las personas se olvidan de este hecho, de esta verdad, porque es muy maravilloso. Si los príncipes se olvidan de su puesto, viven como mendigos. Se juntan con los mendigos también. Entonces los cristianos salvos son más que príncipes. Por eso el privilegio de ser hijo de Dios nos es entregado, es para que entremos
estemos sentados en un lugar muy precioso. Fuimos creados a la imagen de Dios para poder ser glorificados como el Señor. Pero los hombres pierden esta posición por el pecado y viven como bestias. Las personas que traicionan la gracia del Señor viven como bestias. Por eso a los traicionados Dios les entrega aflicciones en el mundo para que se arrepientan, pero los que no se arrepienten hasta el final entrarán en el juicio eterno. Y Jesucristo vino para recuperar vino a recuperar el error que cometió Adán. Para salvar a las almas muertas vino Jesucristo. La razón por la que Dios envió a su unigénito es para salvarnos a nosotros, para salvar a las almas que murieron por el pecado. Si Jesús no hubiera cumplido la salvación, ¿cómo habríamos podido estar cerca a Dios? En la Biblia sale una historia de un hijo que se alejó de su padre. Ese hijo luego se acercó o se volvió a su padre pensando que que su padre es muy misericordioso. Volvió con valentía. El padre cada día esperaba a que su hijo regresara a la casa, preparando comida para el regreso de su hijo. Todos los días lo esperaba. Isaías capítulo 44, versículo 22 dice: Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios espera un día como 1000 años para que las almas perdidas regresen a Él. Y un día una persona coja venía al padre y el padre se dio cuenta que era su hijo y lo recibió con mucho amor. Y el hijo, por sentirse culpable, le pidió perdón, diciendo: ya no podré ser tu hijo por todos mis pecados. Considérame como tu siervo. Y el padre, ¿cómo le respondió? Aunque has cometido muchos errores, tú eres mi hijo. Y le quitó la ropa toda sucia y le cambió por una nueva. Y la Biblia dice que Dios nos vestió de la salvación. Efesios 6 dice que nos puso zapatos del Evangelio. Ya somos hijos de Dios, aunque el hijo traicionó a su hijo y gastó toda la heredad de su padre, aún así es hijo de su padre. El padre mandó a matar una vaca para hacer fiesta.
Había perdido a su hijo, pero lo recibió, lo obtuvo de nuevo. Entonces el padre estaba muy contento. Me imagino que el hijo estaba tan preocupado que no podía disfrutar todo lo que su padre le daba. Ese padre es nuestro Dios y el hijo es el pecador que volvió a Dios. Ahora todas las heredades, todas las riquezas del padre son del hijo. Así nuestra posición es tan alta. Dios nos hizo sentar en la gloria, nos dio la gloria. El rey. En el mundo es imposible que un rey reciba a un mendigo como su hijo, pero Dios nos consideró miserables y nos hizo tener la posición de ser hijos. Como Jesucristo es hijo de Dios, nosotros también lo somos. Antes de morir en la cruz, Jesús dijo así, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. La gloria de Dios nos es entregada, es algo real. Por eso Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos como el Señor. Nosotros recibimos la gloria de Dios juntamente con el Señor. Por lo tanto, las aflicciones que padecemos en este mundo son justas, son los que no conocen la gloria venidera, no pueden pasar, no pueden aguantar las aflicciones. Los alumnos del colegio aguantan o tienen paciencia estudiando para tener un trabajo, para tener una profesión alta, de una clase muy alta. Para obtener esa esperanza de tener una profesión muy buena, se esfuerzan y aguantan todo el tiempo difícil. Como esto nosotros no vivimos para las cosas de este mundo, sino para la gloria eterna que vamos a recibir en el reino del Señor. Por eso la Biblia dice que la gloria que recibiremos en el cielo es incomparable con la aflicción que padecemos en este mundo. Por eso, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice que la tribulación es momentánea.
y produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, para darnos algo muy, muy maravilloso. Nos permite esta aflicción. El Señor Jesucristo nos motiva, nos ayuda para que podamos aguantar toda la aflicción para obtener la gloria eterna. Hebreos también dice que Jesucristo padeció la vergüenza y la aflicción en la cruz para recibir gloria eterna en el cielo. Como Jesús, nosotros esperando la gloria que obtendremos en el cielo, podemos vivir en este mundo aguantando todos los tiempos difíciles. Las personas del mundo piensan que es bueno vivir de su manera. Pero ¿por qué el Señor nos permite aflicciones y tribulaciones? Junto con la aflicción, Dios nos permite fuerza y poder para superarla. Por eso Romanos 8 dice que no podemos, que ninguna cosa del mundo nos apartará del Señor. Aunque muramos, ninguna cosa de este mundo, aunque sea espada en nuestro cuello, nos apartará del amor del Señor. Es porque la vida eterna está cerca a nosotros. Las personas que se suicidan para evitar todas las aflicciones de este mundo, se suicidan. Para olvidarse de la situación difícil, momentánea, se suicidan, pero nosotros, aunque pasamos momentos difíciles, sabemos que la esperanza, sabemos que la gloria, que recibiremos la gloria en el cielo. Aunque muramos o vivamos, lo hacemos para el Señor. Nos permite este tiempo difícil no para sufrir, sino para obtener galardones eternos en el Señor. Volveremos a leer a Efesios 1:4 dice que por el amor tan grande del Señor nos salvó junto con el Señor. Por su resurrección nos hizo tener esperanza viva. Por la sangre del Señor nos resucitó, nos hizo recibir la salvación y nos permitió la vida eterna. Por lo tanto, por la resurrección y por la muerte del Señor nos hizo renacer. Si uno no renace con el agua, no podrá ser salvo, no podrá recibir la vida eterna. Y el agua significa la resurrección del Señor.
Y el Espíritu Santo es la vida que jamás muere. Y el agua y el Espíritu Santo se refieren a la muerte y la resurrección del Señor. Las personas salvas renacieron. Nacieron como carne, o sea, teniendo la carne. En el día de su nacimiento, de su cuerpo, nacieron como hijos de nuestros padres, pero ahora renacimos por la vida, por la esperanza eterna del Señor. Las personas de este mundo la esperanza que tienen las personas del mundo es muerta. Son como anhelos corruptibles nada más. Aunque cumplimos, su esperanza es momentánea y esa esperanza no es eterna. Sin embargo, Dios nos hizo renacer y nos hizo tener la esperanza eterna de entrar en el reino de Dios. Por eso Filipenses dice que tenemos la ciudadanía eterna del cielo. Este mundo no es donde viviremos eternamente. Para entregarnos la vida eterna, Dios, para entrar en su reino eterno, nos dio la esperanza. Ya tenemos la visa de entrar en el cielo. No es necesario comprar el vuelo porque Dios nos llevará directamente a su reino. En el día de nuestra muerte, los ángeles vendrán a llevarnos. Lucas capítulo 11 habla de Lázaro y un rico. Lázaro, después de su muerte, entró en el reino de Dios siendo llevado por los ángeles, pero el rico entró en el infierno. El mendigo, el indigente tiene su nombre, Lázaro, pero el rico no tiene su nombre. Lázaro significa que Dios ayuda. Las personas del mundo pelean y se enfadan para obtener las cosas corruptibles del mundo, pero nuestra esperanza está solo en el Señor. David es un rey que unificó muchos países. Es un rey muy reconocido. Pero él le pidió a Dios que le hiciera conocer su día de muerte, el día de su muerte y el inicio de su vida. Napoleón decía que en su vida no hay ninguna cosa que sea imposible, pero en su muerte, antes de su muerte, dijo que fracasó en su vida. Decía que muchas personas le servían, pero lo traicionaron al final de su vida. Y dijo que Jesús ha ganado. Muchas personas se sacrificaron la muerte para el Señor.
Yo cuando visité Francia vi el dibujo de Napoleón y encontré que era más bajo que yo. Y se dice que él dormía solo 5 horas al día. ¿Y qué hacía durante mucho tiempo? Él leía muchos libros y al final de su vida el libro que leyó fue la Biblia. No sé si él comprendió la gracia verdadera de Dios y recibió la salvación, pero pienso que él conocía a Jesús. Por eso dijo que Jesús ha ganado. Pero el gran rey David, Dios lo ayudaba en cada paso, en cada momento de su vida. Pero él sabía que era tan débil que le pedía ayuda a Dios. Él decía que su vida no era nada en la palma de Dios. Si ponemos una hormiga en nuestra palma, se cae fácilmente. Como esto, el rey David pensaba que su vida era como la hormiga que se cae. Y también decía que nuestra vida es tan rápida que vuela. Y las personas del mundo viviendo esa vida se pelean y se esfuerzan a ganar las cosas mundanas. Por ejemplo, vamos a suponer, un millonario nos entregó mucho dinero. ¿Y por cuánto tiempo lo podremos disfrutar? Aunque recibiéramos una heredad tan grande, no podríamos disfrutar de esta heredad por eternamente. Pero las personas del mundo se, se esfuerzan a ganar estas cosas momentáneas. Pero el rey David ponía su esperanza en el Señor. Su fe ante Dios era muy firme y hasta su muerte le servía a Dios, sosteniendo su fe firme. Esa vida del mundo se pasa. Dejar nuestra esperanza en este mundo es vana, es algo vano. Nuestra vida es como un sueño de un día nada más. Dios nos habrá salvado para darnos las cosas del mundo, no para darnos la esperanza eterna de ir al cielo eterno. Entonces, ¿qué debemos anhelar o qué cosa debemos esperar? Segunda de Corintios capítulo 5, 18 dice que esperamos lo que no se ve, lo invisible. Romanos 8 también dice que nuestra esperanza no es algo visible, pero nuestra esperanza es eterna.
Y Primera de Pedro 1 dice que, que lo que Dios nos quiere dar es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Para nosotros Dios preparó en el cielo la herencia eterna. Todo lo que Dios nos quiere dar es invisible y no lo podemos sentir por nuestro oído, por nuestros ojos. Es inimaginable. Yo visitando muchos lugares, muchos países, he conocido lugares bonitos, pero son incomparables aún así con el cielo. Un día viajé a Canadá y visité el lugar llamado La Sal de Victoria. Ahí había muchos tipos de flores, casi todos los tipos de flores existentes en el mundo. Y son muy hermosas las flores que vi ahí y las flores que preparan en el púlpito las hermanas las preparan muy bonitas también, ¿cierto? ¿Y quién creó la flor? Las flores que se ven aquí son reales. ¿Y quién las creó? ¿Por qué las creó? Para nosotros los humanos, para que nosotros las veamos. Viendo el parque de Victoria, donde había muchas flores, encontré a las personas muy felices de ver las flores. En ese parque ninguna persona estaba peleando. Es porque estaban muy felices de verlas. Y yo pienso que en el cielo habrá flores más hermosas que las flores del mundo. En el mundo eterno habrá flores aromáticas y hermosas. Toda la hermosura existe en el cielo y habrá aves hermosas. En el cielo habrá felicidad extrema, gozo extremo, todos serán extremos. El mundo donde la ciencia y el arte combinan en armonía. Dios entregó a su Hijo unigénito para salvarnos. Y nosotros nos encontraremos con Dios que entregó a su unigénito en el cielo. Por eso nos va a dar una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Por eso San Juan capítulo 14 dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los discípulos de Jesús sufrieron, pasaron momentos difíciles siguiendo al Señor durante 3 años y medio. Viéndolos, Jesús habrá tenido dolor en su corazón, pero dijo que no se preocuparan, que no se turbaran su corazón.
porque después de su ascenso al cielo venía el Espíritu Santo. Jesús les explicaba a sus discípulos de esto y dijo que en su casa había, en la casa de Dios había muchas moradas. Como los discípulos del Señor recibieron aflicciones, recibirán también gloria. Y el Señor les dijo que aguantaran el momento difícil en este mundo para recibir la gloria eterna. En este mundo también cada persona tiene su preocupación y su dolor. En este mundo no hay ninguna cosa perfecta. Por eso les pido que aguanten un poco más, porque el Señor ya vendrá. Salmos 23, versículo 6, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Conocen este versículo, verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y soy su oveja. Y entonces, ¿qué cosa me faltará? Y el versículo 6 dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Somos las personas que vivirán en la casa de Jehová por largos días, eternamente. Ya Dios preparó moradas para nosotros en su reino. Es cierto, ¿no? La reacción no reacciona tan bien. Y entrar o recibir la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible es nuestra esperanza. Así que siempre tenemos que recordar de esto. Pensando en la gracia que Dios nos permitió, podemos superar toda la tribulación del mundo, ¿cierto? Estando firmes en la palabra, podemos superar las dificultades. La fe es algo real. Aunque no hemos, aunque las personas que no han visitado, no han conocido los Estados Unidos, saben que existe ese país, ¿cierto? Yo he visitado varias veces a los Estados Unidos y no sé si han visitado a Rusia. Yo 2 veces al año viajo a Rusia para evangelizar. Como esto, aunque no hemos visto el cielo, sabemos que existe. De hecho, hay personas que conocieron el cielo. El apóstol Pablo
La fe es algo real. Es la evidencia de lo invisible. Aunque no hemos visto con nuestros ojos, creemos que existe el cielo. Es porque Dios no miente. Y hay muchas evidencias por las que podemos saber que la Biblia es cierta. Por lo tanto, aunque no hemos visto por nuestros ojos, podemos saber que de verdad existe el cielo. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Leámoslo juntos. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que Dios que nos llamó, es decir, nos salvó. Nos llamó de los pecados. Que nuestras rebeliones fueron que yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Dice, nos llamó de esta manera para que entráramos en el reino, en su reino eterno. Ya hemos recibido el reino de Dios como nuestra herencia. Y ahora debemos vivir dignamente como las personas que recibieron este regalo. Las personas que van a entrar en el cielo podrán vivir como las personas que van a entrar en el infierno. Los hijos de Dios no tienen que vivir como hijos del diablo. Nosotros andamos en la luz, no debemos andar en la tiniebla. Debemos vivir dignamente como hijos de la luz. Siempre debemos vivir como hijos de Dios. Ninguna vez tenemos que vivir como hijos del diablo. ¿Podremos vivir como las personas sin esperanza? Somos aquellos que tienen la esperanza eterna, aunque ahora la situación está difícil. El Señor, cuando vino al mundo, llevó una vida muy miserable. Nació en un lugar miserable y todo lo que tenía en ese mundo era la cruz, nada más. ¿Y qué tal los discípulos que estaban tan cerca al Señor? Sufrieron muchas aflicciones y tribulaciones para evangelizar. El apóstol Pablo sufrió hambre y fue azotado y pasó pruebas de muerte. Y al final de su muerte fue decapitado. Pero entonces, ¿por qué Dios le permitió al apóstol Pablo estas aflicciones, aunque él quería vivir para el Señor? El apóstol Pablo, evangelizando en Filipo, fue encarcelado. Lo encarcelaron en un lugar muy oscuro, en lo profundo en el sótano. Pero él, ¿qué hizo en la cárcel en la noche? ¿Lloró? No. Él se quejó de su situación. No. Aunque
fue azotado por todo el mundo, por todo el tiempo, y sufrió hambre y estaba en una cárcel muy sucia, pero aún así no se quejó de su situación. Él oró ante Dios y alabó al Señor. ¿Quién puede alabar a Dios? Los que están gozosos, ¿cierto? El apóstol Pablo fue quien provocó la muerte de Esteban. Por eso decía que él era primero de todos los pecadores. Era el pecador que tenía que padecer el juicio eterno de Dios, pero Dios le consideró muy miserable y lo hizo recibir la salvación. Luego el apóstol Pablo se hizo la persona que escribió 14 libros del Nuevo Testamento para evangelizar y predicar el Evangelio. Sufrió muchas aflicciones y en medio de las tribulaciones oró y alabó a Dios por, porque porque sentía mucho agradecimiento por la gracia que le permitió el Señor. En la época del apóstol Pablo, las personas del mundo le perseguían y le decían que no predicaran el Evangelio, pero aún así predicó el Evangelio. Los apóstoles de Dios, de Jesús, estaban gozosos por recibir aflicciones evangelizando. No cualquier persona puede ser mártir. Aunque muramos o vivamos, vivimos y morimos para el Señor. Las personas que decidieron vivir para el Señor pueden morir para el Señor también. Los que no viven para el Señor no pueden morir para Él. Dios no les permitirá la oportunidad de morir para Dios. Los que viven dignamente, morirán dignamente por el Señor. No cualquier persona puede recibir esta gloria. El apóstol Pablo estaba tan agradecido por el Señor por permitirles pasar la aflicción para la gloria del Señor. Y consideraba la aflicción más grande, muy grande. Y estaba contento de pasar momentos difíciles para la gloria del Señor. Nosotros vivimos y morimos para el Señor y vivimos dignamente para la gloria y el reino de Dios. El Señor sacrificó su vida y derramó toda su sangre para salvarnos, para hacernos hijos de Él. Todo esto es la gracia del Señor.
pensando en esta gracia, no podemos devolverle a Dios toda esta gracia. Les pido que no se sientan menores que las personas del mundo, porque Dios se encargará de las personas salvas en este mundo. Si vivimos para la gloria del Señor, el Espíritu Santo anda con nosotros. Si vivimos según la voluntad del Señor, o si vivimos recibiendo la aflicción por la gloria del Señor, el Espíritu Santo estará junto con nosotros siempre. El apóstol Pablo, después de ser pegado, azotado, entró en la cárcel y luego él oraba ante Dios y Dios le dijo: no te preocupes, tú estarás evangelizando en Roma como evangelizaste en este lugar. Yo, leyendo esta parte de la Biblia, no entendía muy bien. El apóstol Pablo, después de ser azotado y sufrido por mucho tiempo, Dios le dijo: sé valiente. Y no entendía no entendía por qué Dios le permitía esta aflicción. Pero luego comprendí que por medio de la tribulación Dios trabaja, Dios permite su obra. La obediencia que uno hace en la aflicción es la obediencia verdadera. En una situación fácil o en una situación cómoda, cualquier persona puede obedecer, pero la obediencia verdadera se realiza o se lleva a cabo en la aflicción. Jesucristo se hizo perfecto a través de la aflicción. Nosotros también aprendemos de Jesús, del Señor, por medio de los momentos difíciles. Algunos dicen, las personas que no sufrieron momentos difíciles no podrán hablar de la vida. Los que no probaron el pan con lágrimas no conocerán la vida verdadera. Por eso los ancianos ya conocen cómo es la vida, por eso tienen sabiduría. Las personas que obedecen la palabra de Dios en medio de aflicción, su forma de ser se va perfeccionando. A veces encuentro a unos hermanos muy buenos y que me parece que tienen una fe muy firme, pero ¿qué cosa le falta? Que no están entrenados, que desde su niñez vivieron en una situación cómoda solamente. Y por eso no pueden aguantar ningún momento difícil.
los soldados especiales que tienen un cargo muy importante, un soldado de los Estados Unidos para matar al líder de, AIS, se sacrificó su vida para llevar a cabo su orden. Los soldados especiales se entrenan de una manera muy específica, muy especial. Como esto, las personas que ya fueron entrenadas pueden superar cualquier aflicción. Y las personas que recibieron un entrenamiento muy especial pueden sobrevivir más fácilmente. Como esto, los cristianos salvos que no son entrenados no pueden vencer al diablo. Para utilizarnos de una manera muy valiosa, Dios nos entrena con aflicción para hacer producir una arma especial para hacer una espada muy especial. No la hacemos de una manera cualquiera, sino la ponemos, la pasamos por un fuego y la pasamos por un fuego. Como esto, Dios nos entrena y nos hace pasar momentos difíciles para entrenarnos. En una guerra, las personas, los soldados que no son entrenados no pueden pasar, no pueden vencer en la guerra. Por eso la aflicción es es algo muy bueno. Dios la utiliza para enseñarnos, para entrenarnos. A través de la tribulación podemos vivir según la voluntad del Señor. Jesús, cargando la cruz, subió al monte, y nosotros, los discípulos de Jesús que seguimos al Señor, solo pasaremos momentos fáciles. Debemos pasar la aflicción como el Señor. Mediante la aflicción aprendemos más de Jesús. Los pastores de nuestra iglesia tienen una meta que es que van a evangelizar no solo en lugares cómodos, sino en tiempo difícil también.
el apóstol, la Biblia dice que debemos morir y vivir para el Evangelio. En medio de eso se manifiesta la obra del Señor. Las personas que no quieren recibir la aflicción, Dios no las utiliza. Por eso la tribulación es algo muy bueno. Para recibir la gloria junto con el Señor, Dios nos permite aflicciones y que nos pide ser fieles hasta la muerte. Recibimos la salvación igualmente, pero los galardones o la gloria que recibiremos dependen de cada persona. Cuando venga el Señor, entraremos en su reino, en su gloria. Pero la gloria que recibiremos dependerá dependerá de cada persona. Habrá personas que recibirán muchos galardones, pero habrá otros que no reciben ningún galardón. Cuando venga el Señor, recibiremos el galardón dependiendo de nuestra vida que hayamos llevado en este mundo. Por un ejemplo, en una competencia, el galardón o el premio depende de la persona o del esfuerzo que hace cada persona, ¿cierto? Como esto, el galardón del cielo que recibiremos en el cielo variará dependiendo de lo que hemos hecho en este mundo. En la aflicción, en medio de la aflicción, el Señor está junto con nosotros. Somos herederos del reino de Dios. Por eso debemos vivir dignamente como hijos de Dios. Hoy terminaremos un poco temprano porque después del sermón tendremos un tiempo muy feliz. Vamos a orar juntos. Dios misericordioso, tú nos salvaste por tu sangre preciosa y nos hiciste tus hijos y nos diste la vida eterna, la esperanza eterna de entrar en tu reino. Y también nos hiciste vivir dignamente como tus hijos. Te pedimos que nos guíes para que podamos glorificarte a través de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.